12. Mateo 2, del 1 al 12. Es una versión bíblica hermosa, ¿verdad? Desde la perspectiva de Mateo, desde la mirada de Mateo, construye nuestras vidas y nos permite reconocer esa voluntad de Dios maravillosa para nuestras vidas. Hoy celebramos un evento real, iglesia. Hoy celebramos un evento que sucedió, un evento en nuestras vidas que marca nuestra historia como cristianos, introduciendo la luz del mundo para nuestras vidas. Un suceso hermoso que nos invita a reflexionar en la forma en que vemos la vida y la forma en que nos mantenemos perseverando en la promesa de Dios. El tema para este mes y el tema del año es renovados en la visión y firmes en la promesa. Renovados en visión y firmes en la promesa. De esa mirada comenzamos hoy, reconociendo cómo nosotros necesitamos ser renovados cada día en la visión. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos entender para ser renovados en la visión de nosotros o la visión de Dios y mantenernos en esa promesa de Dios para nuestras vidas? Les invito a que pongamos nuestras mentes, nuestros corazones alineados a esta palabra que el Señor trae hoy. Esta es una palabra poderosa, una palabra que conocemos dentro de los versículos que leyó Lili. Conocemos la historia de los 3 Reyes Magos, ¿verdad? En Puerto Rico todo el mundo conoce la historia, celebramos con alegría. Y de esa mirada, de esa historia de los Reyes Magos, vamos a tratar de interpretar lo que Dios quiere para nuestras vidas a través de esta historia. Todos conocemos la mirada de los reyes en el momento en que se acercaban al Señor. Y sin embargo, Mateo nos presenta una búsqueda en el siglo I llena de interrogantes. Mateo, cuando está trayéndonos esta narrativa, nos está trayendo una narrativa que tiene complementos que todavía al día de hoy nosotros muchas veces experimentamos. Experimentamos un elemento de interrogantes para nuestro caminar. Todavía, al igual que los reyes, al igual que los magos de Oriente, nosotros cuando caminamos en el Evangelio, cuando caminamos en la palabra, también experimentamos interrogantes en nuestra vida. Experimentamos momentos difíciles en nuestra vida que aunque seguimos la luz del mundo, aunque esa luz está en nuestras vidas, nosotros tenemos que tomar decisiones de seguir caminando, detenernos o qué vamos a hacer. Son decisiones que todos los seres humanos tenemos que pasar a la hora de caminar en el Evangelio. En medio de un contexto cultural, político y religioso muy difícil, que todavía el día de hoy se hace difícil, porque el contexto cultural, político y religioso todavía, inclusive nosotros aquí en Puerto Rico, que somos un pueblo cristiano, todavía se nos hace difícil poder separar una cosa de la otra, ¿verdad? Nos enseña Mateo cómo el que persevera y es sincero tiene resultados en su vida. Mateo hace una narrativa maravillosa que nos trae personas que en medio de su sinceridad, en medio de su caminar, en medio de ese promover un camino lleno de honradez, les trae resultados, les trae una visión nueva para la vida. Sin embargo, debemos preguntarnos en nuestra mirada al día de hoy, deberíamos preguntarnos quiénes eran los 3 Reyes Magos. Porque si no sabemos quiénes eran los 3 Reyes Magos, la realidad es que esta celebración se queda un poco opaca, ¿verdad? Se queda un poco oscura. Los Reyes Magos no es repartir regalos. Los Reyes Magos no es ir a las tiendas a comprar. Los Reyes Magos no es coger una tarjeta de crédito y coger fiado. Eso no son los Reyes Magos. Los Reyes Magos no es shopping. Ese no son los Reyes Magos. El significado de los Reyes Magos es mucho más profundo. Y desde la mirada que vamos a proponer hoy la palabra de Dios. Claro, es bonito ir al shopping y comprar un regalo a un ser querido, un hijo. Es bonito hoy que vamos a compartir con nuestros niños los regalos de Reyes Magos. Simbólicamente representamos elementos maravillosos, pero tienen que ir acompañados. Nosotros tenemos que acompañar la celebración de los Reyes Magos con lo que propone la palabra para nuestras vidas y la vida de nuestros niños. Nuestros niños no pueden entender lo que significa eso, y si los dejamos solamente con un papel de regalo y un juguete, ahí se quedó. Entonces tenemos un compromiso genuino dentro de la mirada de quiénes son los Reyes Magos para poder llevar ese mensaje a los que nos vean. La realidad es que en la palabra de Dios no hay referencia alguna. En el relato de Mateo, quien nos hace este relato de los Reyes Magos, no hay referencia alguna de que sean reyes. ¿Y por qué le decimos reyes? ¿Por qué es que decimos Reyes Magos si en la palabra no dice que son reyes? Sin embargo, esta idea viene de pasajes proféticos del Antiguo Testamento como Isaías 63, donde nos habla de las naciones siguiendo la luz y los reyes al resplandor del nacimiento del Mesías. Hace referencia a esto que estamos leyendo, al Salmo 72, 10, 11,
donde nos habla de reyes llevando regalos y postrándose ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando nosotros alineamos las profecías, cuando alineamos lo que nos está explicando la palabra, cuando alineamos la celebración que estamos teniendo hoy, se nos hace sentido entender que aunque no fueran reyes, nosotros proféticamente podemos extraer de la palabra elementos que nos permiten a nosotros contextualizar lo que estamos viendo y lo que estamos leyendo. Nadie sabe si eran tres, pero decimos tres reyes magos. O cómo se llamaban, pero nadie lo sabe. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos nombre? ¿Por qué tenemos una cantidad de reyes? ¿Por qué celebramos de esa manera, verdad? Esta idea es parte de una tradición occidental de este lado del mundo, posterior para representar simbolismos teológicos y culturales. Iglesia, los nombres o cuántos eran no es una enseñanza bíblica. Entonces, ¿por qué nosotros nos agarramos como cristianos de ahí? ¿Por qué celebramos esto si no es enseñanza bíblica? Esa es la gran pregunta que debemos contestarnos hoy, ¿verdad? Posiblemente estas personas eran astrónomos o sabios de Persia. La palabra mago se usaba para referirse a personas con un alto nivel de educación. En el tiempo de los persas, para el tiempo de los persas, se les llamaba de esa manera. Personas que tenían un alto nivel de educación y conocimiento. La palabra mago proviene del persa magusha, que significa sacerdote, y llegó al griego como magoi, que significa o se refería a sabio. Si de algo podemos estar seguros, es que tenían una profunda convicción de que la aparición de la estrella enseñaba el cumplimiento de una promesa divina, el nacimiento del Mesías. Entonces, a mí cuando leo esto de esta mirada, se me hace importante preguntarme, pero ¿cómo unos hombres persas, o quizás de Babilonia, podían reconocer las profecías, reconocer estos elementos y hacerlos propios, hacerlos suyos, cuando su religiosidad, cuando su forma de mirar, cuando su forma de ver la vida era totalmente diferente? Entonces, ¿por qué estas personas de tan lejos podían caminar con esa fe, esa certeza, siguiendo una luz, una estrella que le guiaba? Hoy reflexionamos cómo los sabios renovaron su visión constantemente y se mantuvieron firmes en la promesa, desafiando las barreras de su tiempo. Hoy se me hace importante entonces también, antes de continuar, nosotros como pueblo cristiano, renovar, como bien dice el título de del tema del mes y del año, renovar nuestra visión en todo tiempo. Necesitamos renovar nuestra visión todo tiempo, no podemos quedarnos con la visión pasada. Necesitamos renovar nuestra visión constantemente y mantenernos firmes en las promesas del Padre. Las promesas de Dios son eternas para nosotros y para los que vienen después de nosotros, y se nos hace importante madurar en este contexto, en esto que estamos estudiando, en esto que estamos viendo hoy dentro de la palabra de Dios. Reconocer que debemos mantenernos firmes también. Al igual que ellos, debemos aprender a mantener nuestra visión clara, nuestra fe firme, a pesar de las circunstancias adversas. No importa lo que suceda en nuestra vida, necesitamos mantenernos firmes. Cuando pensamos en esos sabios, cuando en medio quizás de la reflexión que hago para escribir el nombre del Señor, y reflexiono en esos hombres que para la interpretación actual, contemporánea, sabemos que eran personas con mucho conocimiento, cuando reflexiono en ellos y las profecías hebreas, me permite identificar cómo ellos de alguna manera entendieron que la estrella que iniciaba el nacimiento de Jesús le guiaría. Entonces debemos en este día, en esta mañana, reconociendo que hoy es víspera de Reyes, reconociendo que mañana celebraremos el Día de Reyes Magos, se me hace pertinente ver por qué ellos siguieron esa estrella. ¿Qué los hacía moverse en medio de su conocimiento? ¿Qué los hacía moverse en medio de su caminar y seguir caminando de tan lejos ante tanta adversidad? Nos enseña que los hebreos en el exilio hicieron algo poderoso. Se mantuvieron firmes en su fe. Debemos reconocer que el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, estuvo exiliado en Babilonia. Y cuando nosotros atamos toda esa historia,
cuando unimos todos esos elementos y nos damos cuenta de que hay un pueblo que se mantenía firme, promoviendo su tradición oral, nos damos cuenta que las personas que estaban alrededor de ellos, incluyendo estos sabios de Oriente, escucharon las profecías de parte de ellos, tradición oral que se manifestaba y que impactó la vida de 3 hombres, si fueron 3, impactó la vida de unos hombres que no conocían a Dios, impactó la vida de unos hombres que tenían una religiosidad distinta, Dios es distinto, una vida distinta, totalmente diferente. Impactaron de alguna manera el lugar donde estaban, impactaron la vida de aquellos que no conocían el Dios que ellos conocían. Entonces hoy se me hace necesario poder celebrar un día, celebrar una víspera de Reyes, reconociendo que nosotros también impactamos a los que nos rodean. Yo impacto a la gente que me rodea, ustedes impactan a la gente que me rodea, y lo puede impactar de una manera negativa o lo puede impactar de una manera positiva. Lo puede impactar sin Dios como lo puede impactar con Dios. Y en este caso, en esta historia, en esta narrativa de Mateo que nos hace, que hace 2000 años para el día de hoy nosotros recibirla, nos está diciendo que las personas que estaban cautivas, en opresión, bajo esclavitud, en el tiempo de los hebreos, impactaron un pueblo completo, a tal grado que personas a la distancia decidieron caminar, mirando una estrella, dejándose guiar por una estrella para encontrar el nacimiento del Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores en sus vidas. Y de esa manera la palabra nos invita hoy, en medio de nuestra celebración, en medio de compartir, en medio de lo que hacemos, permitirnos a nosotros impactar la vida de aquellos que están cerca de nosotros. Un conocimiento de las profecías hebreas que los llevó a caminar con fe, a caminar reconociendo que hay un Dios poderoso. Por otro lado, los sabios enfrentaban un gran peligro. No se crea que decidir impactar a los que nos rodean va a ser fácil. No nos podemos pensar que caminar en Cristo todo va a estar bien. Entonces, dentro de la celebración que tenemos, ¿qué celebramos? Celebramos que en medio de nuestro caminar, en medio de la adversidad, nos hemos mantenido firmes como lo hicieron ellos, porque cuando ellos llegaron, se encontraron ¿con quién? Con Herodes. Y Herodes, cuando escuchó que estaban buscando un rey, que estaban buscando un Mesías, ¿qué pasó con Herodes? Se le puso complicado, ¿verdad que sí? Y quería que le dijeran dónde estaba ese que decían que era el Mesías, ese que decían que era el rey, pues quería quitarle la vida. El que llegaba era un nuevo rey, políticamente peligroso, porque esa parte no la dicen de Jesús. Cuando Jesús llegó al mundo, llegó un rey que políticamente era peligroso para el reino que estaba en ese momento. Jesús llegaba representando un nuevo reino, una nueva política, una nueva estructura social. Jesús no llegaba para compartir la estructura social de ese tiempo, lo que hacía Roma. No llegaba para compartir la opresión, no llegaba para compartir esclavitud, no llegaba para señalar, no llegaba para justiciar. Jesús llegaba para libertar a los cautivos, para libertar a la gente que encontrara vida. Y eso era en contra de la política y la cultura de ese tiempo. Entonces la llegada de Jesús fue peligrosa. Por eso fue que José y María tuvieron que correr, tuvieron que esconderse, tuvieron que huir. Porque si cogían a Jesús, el niño de Dios, le iban a quitar la vida. Todos sabemos lo que sucedió en ese tiempo, con los niños de ese tiempo, en la búsqueda de Jesús. Y miren qué interesante, en medio de eso que enfrentaron los sabios de Oriente, como llegaron de Herodes, en medio de eso el Señor les dio discernimiento, el Señor les dio una estructura, un pensamiento, y en medio de eso los sabios que no eran judíos, que no compartían la religión judía, que no conocían a Cristo, se mantuvieron firmes y reconocieron la soberanía de Jesús, mostrando que la promesa del Mesías trasciende culturas y naciones. Por eso, iglesia, es que la tradición le otorgó nombre y título a estas personas, porque estas personas representan las naciones del mundo. Estas personas representan un Cristo que no se mantenía solamente ahí con los judíos. Esto que estamos leyendo representa la apertura de Jesús y el reino de Dios para todos los universo, para todas las personas. Y de esa manera, cuando vemos que hay unos supuestos sabios, reyes de Europa, Asia y África, porque eso es lo que representan,
pudimos entender que aunque no fuera así, aunque la tradición le pusiera nombre y le pusiera un lugar, podemos entender que lo que está queriendo hacer la tradición cristiana, lo que estamos queriendo hacer nosotros en base a esto, que fue la realidad, que fue lo que pasó, queremos que todo el mundo entienda que tiene el derecho de continuar siguiendo a Cristo todos los días de su vida, que todo aquel que acepte a Jesús como Rey y Salvador, aquel que encuentre esa estrella que le va a dar luz, lo va a iluminar a seguir a Cristo, tiene el derecho de ser salvo, al igual que aquellos que estaban en Roma, que se mantuvieron, neutros, hablando de los judíos religiosos, y no siguieron eso. Entonces no se trata de ser tanto religioso, se trata de dónde está mi corazón, se trata de a quién yo estoy siguiendo, se trata de que podamos encontrar esa luz que nos guía, se trata de que en medio de nuestro caminar, nuestra luz nos guíe a seguir a Cristo. No se trata de si Jesús nació el 25, si celebramos hoy o no realmente esa estrella, si la estrella existió, si no existió. Se trata de que hay un contexto real en nuestras vidas que nos permite alinearnos, que nos permite incluirnos, que nos permite adherirnos a una salvación poderosa, porque como dije el domingo pasado, nosotros sabemos cuál es la conclusión de ese nacimiento. Nosotros sabemos que la luz del mundo llegó para hacer sacrificio por nosotros y que encontráramos la vida eterna. En esta historia la estrella fue una guía constante, pero su interpretación requirió de conocimiento, fe y renovación. La palabra es una guía constante, la palabra es nuestra estrella a seguir. Si nosotros encontramos aquí la luz que refleja a Cristo, encontraremos el camino a seguir en nuestras vidas, pero necesitamos tener conocimiento, fe y renovar nuestro entendimiento, porque si no hay renovación de entendimiento, si no hay fe y si no tenemos un conocimiento que nos permite interpretar lo que quiere decir nuestras vidas, esa luz se torna opaca, no alumbra. Iglesia, esto no nos puede alumbrar. Esto únicamente alumbra con una mirada de fe. La misma mirada de fe que tenían esos hombres cuando caminaron a grandes distancias para encontrarse con el Señor. Cada paso de su viaje lo acercó más al cumplimiento de la promesa. Así también nos da visiones y guías que debemos seguir con fe, renovándonos a diario para caminar en un rumbo acertado, en un rumbo preciso para nuestras vidas. La lectura de la palabra, la comunión con Dios, la mirada de fe debe ser constante en nuestras vidas, constante, porque de lo contrario, ¿cómo caminamos si no encontramos quien nos alumbre? ¿Cómo caminamos si la luz no nos alumbra? Tenemos que caminar siendo alumbrados por la presencia de Dios todos los días. Estamos atentos a las señales de Dios en nuestras vidas, inclusive cuando la circunstancia no sea la que estamos esperando. Cuando celebramos en este día, yo esta noche espero tener mis nietos en casa, porque ya es costumbre para nosotros, ¿verdad? Llevar las cajitas, recoger pasto para los niños, poner pasto debajo del arbolito, es costumbre. La realidad es que, aparte de esa tradición tan hermosa que compartimos con nuestros niños, realmente podemos identificar, caminando, experimentando circunstancias que nos permitan ver la luz de Cristo, aunque las circunstancias que estemos viviendo no sean favorables. Es una gran pregunta que debemos hacer en nuestra vida. La luz de Cristo nos alumbra, aunque lo que esté pasando en mi vida no sea favorable para mi vida. ¿Me alumbra el Señor? Cuando nosotros podemos reconocer estos elementos y ver que en ese tiempo, en ese momento, aquellos religiosos no decidieron caminar con Cristo, debemos hacernos muchas preguntas. Mi corazón está en Cristo. Yo camino genuinamente en una comunión con Dios. Yo tengo la oportunidad en mi casa de separarme para el Señor, leer palabras, orar. Yo me doy la oportunidad en mi vida, de la misma manera que trabajo, de la misma manera que me pongo a dieta, que busco el sustento, de la misma manera que me cuido la salud, de la misma manera que hago esas cosas. Vamos a ponerlo más fácil, de la misma manera que me lavo la boca, porque todo el mundo tiene que lavarse la boca por la mañana. De esa manera yo entiendo que con esa misma necesidad debo acercarme todos los días a Dios, porque sé que si no me acerco a Dios por la mañana, si no hago un gesto de oración, si no hago una lectura bíblica, ¿saben qué pasa? Que de la misma manera que apesta mi boca por la mañana, si no me la hago, apesta las mías acciones. Entonces, caminar en esa presencia de Dios, en esa luz, implica un compromiso
sin distracciones que nos alejen de la promesa de Dios para nuestras vidas, sin distracciones que no nos permitan ver la luz de Cristo para nuestras vidas. Quizás nos pase como a los sabios de Oriente, que buscaron un rey en Jerusalén pero encontraron en Belén. Quizás estén buscando en un lugar, pero la promesa de Dios está en otro. Ellos buscaban, los reyes buscaban en Jerusalén donde estaba el nacimiento, donde iba a nacer el niño Jesús. Y sin embargo el nacimiento fue en Belén. Quizás estemos buscando en el lugar incorrecto en nuestras vidas. Y quizás Dios nos está diciendo hoy, cambia tu rumbo, cambia tu dirección, cambia tu mirada. Y en esa mirada encontrarás que hay promesa verdadera para tu vida. A veces nos aferramos a las promesas del Señor bajo nuestras circunstancias. Nos aferramos a la promesa del Señor bajo nuestro criterio, porque es lo que estamos buscando. Y no nos damos cuenta que estamos escarbando en el lugar incorrecto, ¿verdad? Hay veces que cuando cambiamos nuestra mirada, cuando cambiamos nuestra interpretación de la vida, todo coge un camino distinto. Entonces quizás en ese proceso, alineándonos hoy a esta narrativa de Mateo, podemos ver el ejemplo vivo de esas personas que tuvieron que hacer eso, tuvieron que cambiar su mirada. Su acto de adoración genuina, su aceptación reflejó una visión renovada para su vida. Su acto de aceptación en el corazón de que sí, el Señor iba a nacer y que tenían que buscarle, les permitió una renovación de la mirada en su vida. Los regalos que ofrecieron, oro, incienso y mirra, tenían un profundo simbolismo: realeza, dignidad y sacrificio. Cuando ellos llegaron donde Jesús y le ofrecieron estos detalles, estaban marcando quién era ese niño que estaban haciendo. Estaban dando a conocer que el que estaban haciendo era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaban inclinando su mirada y su rostro delante del Rey, como dicen las profecías. Al encontrar a Jesús, su visión fue renovada nuevamente, firme en la promesa del Mesías real. Esta experiencia transformadora les dio la fuerza para regresar por otro camino, tanto literal como espiritualmente. Cuando ellos regresaron a su lugar de origen, no pasaron por Jerusalén nuevamente. ¿Qué hicieron ellos? Se desviaron. Primero porque si iban por allá, no deben estar esperando a preguntar dónde estaba el Mesías. ¿Y qué permitió eso en sus vidas? Cambiar el rumbo es algo simbólico. El cambiar el rumbo de sus vidas les permitió primero salir de allí construidos, transformados ante la presencia del Rey de Reyes. O sea que llegaron siendo personas que adoraban a otros dioses y terminando salieron de ahí como personas que adoraban al Señor, que encontraron un Dios maravilloso en sus vidas. Y no tan solo eso, que al cambiar el rumbo simbólicamente significa que llegaron a su lugar de origen, a la distancia. ¿Y qué llevaron hacia allá? Acá trajeron oro, incienso y mirra, ¿verdad? Pero ¿qué llevaron para allá? ¿Qué llevaron allá? La proclamación del nacimiento de Dios para la vida. O sea que esos tres hombres regresaron a su lugar de origen para evangelizar, para llevar las buenas nuevas del Señor que había nacido, porque la luz del mundo había llegado y había alumbrado también a ellos. Llegaron a su lugar de origen, lo más seguro, a construir la vida de aquellos que en algún momento bajo la cautividad en Babilonia ya habían sido llevados un mensaje, y ellos mucho tiempo después llevaron un mensaje nuevamente diciendo: sí, eso que escuchamos en la tradición oral generación tras generación, hoy lo reafirmamos. Eso que está en las profecías, hoy lo reafirmamos. El niño Jesús ha nacido, el Mesías ha llegado. Adorar a Jesús no solo implica lo mejor de nosotros, sino también permitir que Él transforme nuestras vidas y nos dé vida eterna. ¿Qué tan dispuestos estamos a adorar a Cristo? ¿Qué tan dispuestos estamos a reconocer y ofrecer lo mejor que tenemos, al igual que hicieron esos hombres? ¿Qué tan dispuestos estamos a permitir que nuestra vida tome un nuevo rumbo? Cuando esos hombres llegaron donde Jesús, entregaron elementos que en su tiempo eran complicados tenerlos. Solamente personas con autoridad y poder podían tener esos elementos.
Primero entregaron oro, después incienso y después mirra. Entregaron elementos simbólicos, entregaron oro, que representa un rey, entregaron incienso, que representa elementos espirituales, y entregaron mirra, que se usaba para otros propósitos al final del camino, ¿verdad que sí? Entonces, cuando nosotros vemos que ellos están entregando esos elementos, que era difícil de conseguir, lo que está presentando no es que estas personas cuando entregaron todo lo que tenían. Estamos dispuestos nosotros en medio de esta celebración, en medio de esta víspera de Reyes, cuando llegue el día de mañana, a poner nuestros corazones en nuestra vida y entregarle al Señor. Señor, ¿sabes qué? Yo te llevo siguiendo 10 años, te llevo siguiendo 20 años, llevo siguiéndote, mi Dios, 5 años, 1 año, 3 meses, 2 días, lo que sea. Y yo quiero, Señor, que en esta mañana, en medio de mi celebración, tú puedas reconocer que te estoy entregando lo mejor que puedo, que es mi vida. Señor, tómala. Aunque mi vida está llena de defectos, aunque esté llena de grietas, aunque esté llena de situaciones, aunque mi vida, Señor, quizá para mí no sea tanto, pero es lo mejor que tengo. Sea como sea, Señor, tómala. Porque yo sé que cuando tú tomes mi vida, harás grandes cosas con ella. Harás cosas maravillosas. Entonces, en ese regalo que ofrecemos a Dios, en ese sacrificio hermoso que ponemos en las manos del Señor cuando caminamos y celebramos un día como el de mañana, celebramos una vida que es transformada en Cristo. Cuando nosotros decimos Happy Drinking Day con alegría, para celebrar el nacimiento, para celebrar la salud del mundo, lo hacemos porque en medio de la celebración que tuvimos el 25 de diciembre, que es una celebración donde el niño Jesús nace, nosotros nos reafirmamos en que en medio de ese nacimiento que celebramos el 25 de diciembre, mañana estaremos poniendo nuestras vidas, nuestro caminar, nuestro sacrificio, el rumbo para el camino donde estamos siendo alumbrados por esa luz que ya nació, que nos está alumbrando la vida. Entonces, en esa alumbrar caminamos hacia Cristo, llegamos ante su presencia. Nos invita a renovar la visión, a mantenernos firmes en esta gran promesa y a adorar por lo mejor de nosotros. Cuando nosotros podemos ver estos elementos construidos en nuestro caminar, cuando podemos ver estos elementos ante esa presencia maravillosa del Señor para nuestras vidas, cuando nosotros un día como hoy nos acostamos, quizás leyendo a los nietos, quizás envolviendo regalos, quizás durante la noche, como en el caso de nosotros, espero que esté mi familia y esperamos recoger pastitos, los nenes y estar en casa en esa reflexión, ¿verdad?, bonita de compartir. Y nos levantemos mañana en esa experiencia que tenemos todos los años. Iglesia, que no se convierta en una tradición de todos los años, que se convierta en una tradición de transformación para nuestras vidas. Repliquemos el que eran 3, repliquemos los nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, repliquemos los elementos que están tradicionales, porque eso no es nada malo, pero repliquémoslo desde la mirada correcta, que hay un nacimiento maravilloso que alumbró el mundo y que nos incluye a nosotros en ese alumbramiento, nos incluye a nosotros en esa guía, nos incluye a nosotros en esa experiencia de entender la palabra, un camino a seguir, un camino donde podemos nosotros dar pasos firmes en nuestra vida, reconociendo que damos lo mejor de nosotros, nuestras vidas, al niño Dios. Estamos dando lo mejor de nosotros, que es nuestro caminar, en una reflexión donde podemos entender que Dios está en nuestras vidas a través de Cristo Jesús, en una experiencia genuina que nos permite, en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias, el frío, lo que esté sucediendo en nuestras vidas, alinearnos a estas personas hace 2000 años, alinearnos a ellos, compartir su experiencia y hacerla nuestra, compartir la experiencia de un nacimiento que nos permita a nosotros caminar firme, constante, renovando nuestra visión, porque si el cristianismo en este camino que tenemos no renovamos nuestra visión día a día, iglesia, nos quedamos atrás. Entonces, cuando nos encontremos con Herodes, no vamos a tener las herramientas para decirle no, seguimos el camino, te avisamos. Entonces, cuando nos encontramos con la tentación, cuando nos encontramos con aquello que nos distrae, no vamos a ser como esos 3 hombres, que nada nos distrajo, que nada les quitó el rumbo, que se mantuvieron caminando y se mantuvieron siguiendo, permitiéndose ser guiados por esa luz poderosa que encontramos en Cristo. Iglesia, oramos en esta mañana, celebramos con alegría este nacimiento maravilloso, este alumbramiento maravilloso para nuestras vidas, reconociendo que esta celebración nos permite enseñarle a nuestros niños quién es Cristo, quién es la luz divina que alumbra la vida de todos nosotros. Así que vamos a pedirle a toda la iglesia, vamos a orar para dar comienzo entonces a nuestro momento especial en esta mañana. Si se fijan, en esta mañana hemos cambiado
el momento de la Santa Cena, que era a fin de mes. Tradicionalmente en la iglesia, ahora va a ser a principio de mes, por eso que estamos haciéndola hoy. La Santa Cena se hace el primer domingo del mes para poder alinearnos a nuestra denominación bautista, que lo hace tradicionalmente el primer domingo del mes. Así que damos gracias al Señor. Señor Todopoderoso, nos reafirmamos en tu amor, mi Dios. Nos reafirmamos en este día glorioso, mi Dios, que nos permite reconocer tu luz maravillosa para nuestras vidas, que nos permite reconocer esa luz del mundo que alumbra nuestros corazones en esta mañana, que alumbra nuestros corazones siempre. Hoy celebramos, conmemoramos esa luz maravillosa que alumbró el mundo para que el mundo pudiera seguirte. Y nos ponemos nuestros corazones delante de las situaciones que tenemos hoy, delante de las circunstancias que estemos experimentando hoy. Ponemos primero, mi Dios, tu vida, tu luz ante nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.